Mis hermanos, es una bendición saludarlos a cada uno de ustedes y darles la cordial bienvenida. Queremos dar la cordial bienvenida a todos los presentes. Acá tenemos un jovencito, acá a este lado, no sé su nombre, pero queremos darle la cordial bienvenida. Levantemos nuestras manos. Bienvenido, jovencito, es un gusto tenerlo. Bendiciones. Y vamos a ver si hay alguien más por ahí, hermanos, ¿me ayudan? Aquí a la par de la hermana Guillermina, también tenemos acá, es su cuñada. Bienvenida, levantemos nuestras manos en señal de bienvenida. Y ahí yo creo que todos somos de casa, hermanos, seamos bienvenidos todos. Y creo que algunos andan votando todavía, pero vamos a deleitarnos con la palabra del Señor. Y hoy lo vamos a hacer, mis hermanos, en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 2 y versículo 18, y vamos a ver esta porción bíblica y dice de esta manera. Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 18, nos dice de esta manera: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a llevar para que aprendamos un poco sobre este tema. La gracia divina en la iglesia es el tema para esta preciosa hora. La gracia divina en la iglesia. Mis hermanos, muchos han confundido la expresión, la palabra gracia, con conceptos no tan bíblicos, conceptos que a veces es una gracia barata, una gracia muy religiosa, una gracia muy mecánica, una gracia muy temporal, una gracia muy pasajera, que no concuerda con lo que es el enfoque de la palabra del Señor para comprender lo que hoy quiere enseñarnos sobre la gracia divina en la iglesia. Si bien es cierto que hay congregaciones que han caído a estos tristes niveles que no concuerda con la Biblia, pero hoy la palabra de Dios nos quiere llevar a la reflexión para que notemos en qué consiste esta gracia, sobre la gracia divina en la iglesia, para que aprendamos de ella. Y notemos lo que dice la palabra del Señor y para que nosotros aprendamos a reflexionar en ella. Dice el versículo 19, para los que tienen ahí la palabra de Dios. Dice: yo conozco tus obras y amor y fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras.
Hermanos, este versículo nos ayuda a entender sobre la gracia divina en la iglesia, que es una gracia que revela la omnisciencia divina. Si es una gracia que revela la omnisciencia divina, nosotros, mis hermanos, tenemos el privilegio de enriquecernos de esa omnisciencia divina basada en esa gracia gratuita que Jesucristo la compró con su sangre, mis hermanos, para que nosotros pudiéramos ser parte de su amada iglesia. Y este concepto nos lleva para poder reflexionar lo que dice Efesios. Efesios dice: porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y cuando nosotros pensamos en este versículo, nos hace recordar, mis hermanos, lo que acá está en el fondo de la palabra de Dios, que es una gracia inmerecida, que es un don de Dios, que nos ayuda a comprender que esa gracia no es un punto raquítico, no es un punto que Dios le dio un regalo y que no tenga contenido, sino es un regalo con una inmensidad de riqueza para que nosotros gocemos de las abundantes riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, de que la palabra del Señor nos recuerda que es una gracia que revela la omnisciencia divina. La omnisciencia de Dios está revelada en su palabra. La omnisciencia de Dios está revelada en las Escrituras para que nosotros podamos atesorar su palabra en nuestros corazones y darnos cuenta, para que podamos distinguir lo que es falsedad y lo que es verdad, lo que es agradable delante de Dios y lo que es desagradable. Hermanos, el Señor, cuando revela lo que es la omnisciencia divina, también nos hace recordar que Dios es justo y Él revela lo que es positivo dentro de la iglesia, porque el Señor saca a luz lo que era la fortaleza de esta iglesia de Tiatira. Y notemos la fortaleza de esta iglesia. Yo conozco tus obras, dice. Cuando nosotros vemos esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Noten las virtudes especiales de esta iglesia, que el Señor no las hace de menos, no las hace a un lado, sino el Señor saca a luz que esta iglesia tenía riqueza en estas áreas, y que nos ayuda a comprender, mis hermanos, que aquel que se hace de la palabra del Señor, las riquezas abundantes de su gracia, para que nosotros entendamos que la omnisciencia divina está con el propósito de edificar nuestra vida, está con el propósito de iluminar nuestro corazón, nuestra mente, para darle gloria a Dios, para crecer para gloria y honra del Señor, para atesorar más de su palabra, para tener más de su palabra en nuestra mente. Nos ayuda a comprender, mis hermanos, que la omnisciencia de Dios, esa omnisciencia que está revelada en su palabra, es para que nosotros comamos de su palabra, es para que nosotros nos alimentemos de su palabra, es para que nosotros estemos saturados de la palabra de Dios, porque Dios quiere que nosotros le demos la gloria y la honra a través de lo que Él ha dado para su iglesia, lo que es de su omnisciencia divina. Y noten que Dios saca lo que realmente esta iglesia había atesorado en su vida. Esta congregación, dice la palabra del Señor de manera muy especial, que el Señor conocía sus obras, conocía lo que ellos vivían en amor, en fe, servicio, y que era una iglesia que tenía la virtud de la paciencia. El Señor no lo describe de una manera negativa, sino de una manera positiva, que honra y glorifica el nombre de Dios. Dios es justo y Dios saca a luz lo que realmente hay de positivo en la vida del cristiano, cuando es fruto de la fe, cuando es fruto de la palabra de Dios, cuando va conectado con la omnisciencia divina, porque Dios ha dado de su gracia a través de su palabra, para que esta omnisciencia, mis hermanos, crezca en la vida de la iglesia, esté creciendo en la vida de los cristianos, para que Dios sea glorificado. Y no cabe duda que esta congregación estaba siendo edificado con estas áreas positivas que glorifican al Señor. El Señor no lo reprocha, el Señor saca a luz lo hermoso que ellos están en estas áreas de la vida. Conozco tus obras, dice, y no cabe duda que conoce las de nosotros. Conoce de manera personal, familiar y congregacional.
De qué manera la omnisciencia divina se ha dado en nuestro ser interior, ha crecido en nuestro ser interior, está en nuestra mente y en nuestro corazón, porque Dios va a lucir lo positivo que hay dentro de su congregación para que Él sea glorificado. Y para que nosotros podamos ser más humildes, ser quebrantados por su palabra, obedeciendo su palabra, para que esa omnisciencia divina, hermanos, esté de manera abundante en nosotros, para que podamos darnos cuenta cómo el Señor, a través de su gracia, mis hermanos, nos da de su palabra para que entendamos que Dios se agrada de lo que hace la iglesia cuando va en conexión con esta omnisciencia que va en crecimiento en la vida de una congregación. Pero también, mis hermanos, nosotros podemos darnos cuenta que de las cosas positivas que saca a luz la palabra del Señor, que saca a luz nuestro Señor en la vida de su congregación, también, mis hermanos, tenemos que entender que aprendiendo sobre la gracia divina en la iglesia, notemos lo que dice el versículo 20. Dice de esta manera el versículo 20: mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel que se dice profetiza. Y mis hermanos, notemos cómo la palabra del Señor nos hace detener para poder nosotros ver cómo esto se estaba dando en la iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, cuando aprendemos sobre la gracia divina en la iglesia, también aprendemos que es una gracia que revela la inmundicia de la iglesia. Y si revela la inmundicia de la iglesia, ¿sabe qué sucede acá? Lo que sucede es que esta iglesia de alguna manera se había contaminado para no profundizar las escrituras. O sea, no se daba cuenta de que cierta mujer, una llamada profetisa, estaba induciendo al pueblo de Dios, enseñándoles: no es pecado fornicar, no es pecado adulterar. Si ya te salvaste en Cristo Jesús, no tiene que haber nada, porque ya el mundo, la carne, no puede afectar nada de lo que Jesús ya hizo. Y si querés vivir en fornicación, en adulterio y dando sacrificio a ídolos o idolatrando ídolos, no te vas a contaminar de nada de eso. Lo que hizo Jesús ya lo hizo hermoso. No tengas pena, no te preocupes. Era una gracia de libertinaje, era una gracia tan desenfrenada, era una gracia sin una santidad que agrada de parte del Señor. Y entonces el Señor nos habla de que la gracia divina en la iglesia es una gracia que revela la inmundicia de la iglesia, porque tarde o temprano va a llegar más de algún maestro, algún pastor, o algún líder, o como se llame, que le va a inducir: peca, hermano, no tengas pena, peca. Y dice la palabra del Señor que la iglesia carecía de sabiduría. La iglesia no se daba cuenta de la responsabilidad que tenía, que estaban llamados para corregir a los hermanitos o hermanitas, o los que no son hermanitos, que están filtrados en la iglesia y que son llamados para corregirlos. Son llamados para enderezar sus pasos, llevarles a la reflexión, para hacerles ver que no es correcto lo que ésta está enseñando, inducir a practicar la fornicación y la inmundicia. Y la interrogante aquí, ¿qué es la fornicación? La fornicación es tener sexo sin un casamiento, sin respeto a las leyes divinas y a las leyes terrenales. Eso es fornicación. ¿Y qué es el adulterio? El adulterio es tener una esposa o esposo y irse con otra mujer o otro hombre sin respetar a su cónyuge. Ese es adulterio. Y esta mujer libremente decía: no se preocupen, vivan como quieran, que ya hay garantía con lo que pasó en sus vidas. Ya ustedes ya reconocieron a Jesús, pero no hay problema, ustedes pueden vivir, pueden actuar, pueden pensar como ustedes quieran. Y si ustedes quieren ir a la idolatría, pues también no hay problema. Ustedes pueden seguir a los ídolos, no hay ningún problema, porque Jesús ya los perdonó. Como Jesús ya los perdonó, ustedes tienen licencia para pecar. Y el Señor, cuando nos perdona, no es licencia para pecar, sino nos llama para que podamos ser entrenados en santidad.
El Señor nos llama para que nosotros vivamos en santidad, para que entrenemos en la santidad, para que entendamos que hemos sido llamados a santidad. Y entonces la palabra del Señor nos hace reflexionar, mis hermanos, sobre lo que estamos aprendiendo. La gracia divina en la iglesia. Hemos aprendido que es una gracia que revela la omnisciencia divina, pero también es una gracia que revela la inmundicia de la iglesia. Y hay de aquellos que cometan locura, hermanos, porque la sentencia es segura. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Yo voy a tratar con esa supuesta profetisa. Yo voy a tratar con esos que ya cayeron en las trampas de esa mujer, con los que ya oyeron sus enseñanzas, con los que ya están practicando la enseñanza de esa mujer, viven en fornicación, viven en adulterio, viven en idolatría. Yo voy a tratar a sus hijos, los voy a tratar con la muerte para que se den cuenta que yo soy Dios. Y hermanos, la iglesia está llamada a santidad, para practicar la santidad después de la conversión, porque es una conversión perfecta pero continua, para que podamos darnos cuenta que Dios quiere glorificarse en nosotros. Pecar no es nada difícil, hermano. Caer en actos vergonzosos y pecaminosos no es nada difícil, es el pan diario del mundo. Pero la palabra del Señor nos lleva a esta reflexión. Jezabel puede ser un seudónimo para aludir a cierta mujer que ejerció influencia en la iglesia de forma similar, como Jezabel influenció a los judíos en el antiguo para cometer idolatría y inmoralidad, que también empujó al pueblo de Israel para llevarles a la fornicación y al sacrificio a los ídolos, que esta mujer estuvo promoviendo eso al pueblo de Israel. Y esto es lo que hay acá para hacernos recordar que pueden llegar tarde o temprano ciertas personas con ese tipo de pensamientos. Mis hermanos, la autoproclamada profetisa que avala la idolatría y la inmoralidad se asemeja a Jezabel entonces de Tiro, quien se casó con el rey Acab de Israel e impuso violentamente el culto a Baal en el reino del norte. Una imposición claramente para que podamos recordar que esta mujer en el Antiguo Testamento, pues todo fue una ley. Todo mundo tiene que ir a la idolatría y porque lo tiene que hacer y porque lo tiene que hacer. Una relación que hay en relación con esta iglesia para darnos cuenta, hermanos, que van a llegar ciertos hombres o mujeres con este tipo de pensamientos y actitudes. Cuando alguien se le acerque dando ese consejo, dígale: apartado de mí. Ese no es un buen consejo. Entonces alguien dirá: pastor, ¿y qué sucede si alguien cae en fornicación? Bueno, si son cristianos hay que llamarlos para que sean restaurados y que se arrepientan y que ordenen su vida delante del Señor. Eso es, y ya, que se pongan a cuenta delante de Dios. ¿Y qué pasó, pastor? Si alguien cae en adulterio, pues es el mismo, que se arrepientan. Y noten lo que dice la palabra del Señor, hermanos, para que nosotros podamos darnos cuenta de que la gracia del Señor nos hace comprender cómo Dios trata con su iglesia, para poder entender que la gracia divina en la iglesia es una gracia que revela la omnisciencia divina, porque Dios está con el propósito para que su iglesia tenga hambre de su palabra, crezca en su palabra, se dé cuenta de la omnisciencia divina de Dios que está revelada en su palabra, de qué manera agradable a Dios. Pero también es una gracia que revela la inmundicia de la iglesia, con una precaución de que tarde o temprano pueden llegar los oponentes, los enemigos, los falsos. Y no importa que se llame pastor, profeta, o se llame no sé qué otro nombre, pero si no concuerda, hermanos, con lo que es el orden de las Escrituras, hermanos, tenemos que reprocharlo. Tiene toda la autoridad para decir al hermano, a la hermana o al supuesto hermano, si no está convertido: va malito, hermano, usted está torcido, póngase a cuentas con Dios. Y cada uno de nosotros
podemos nosotros darnos cuenta, mis hermanos, que Jezabel, esta profetisa, de manera concreta estaba promoviendo, haciendo extraviar a las personas de la iglesia de Tiatira. Eso era su ministerio, pues. Imagínense un ministerio para desviar a los seguidores de Cristo. Imagínense un ministerio para torcer a la iglesia de Cristo. Imagínense un ministerio abiertamente para que fuera liberal la iglesia. ¿Creen ustedes que una iglesia pueda caer a ese nivel? Aunque no lo crean, pero sí es cierto. Cuando ustedes escuchen prédicas de acá con consejos que van contra la palabra de Dios, no viene de Dios. Es tiempo de reprensión, es tiempo de bajarlo del púlpito, es tiempo de llamarlo a la reflexión, es tiempo de restaurarlo, es tiempo de hacerle reflexionar si de verdad está arrepentido o no está arrepentido, si de verdad es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Pero el Señor nos está enseñando sobre la gracia divina en la iglesia. Y nos ha enseñado que revela la omnisciencia divina, lo hermoso de Dios que da a su iglesia. Pero también nos ha enseñado sobre la gracia que revela la inmundicia de la iglesia, que puede llegar a niveles que no son agradables delante de Dios. Y todos somos tentados. El mundo nos tienta, los amigos nos tientan, aquellos que no aman a Dios nos tientan, aquellos que no conocen de su palabra nos tientan, queriendo conducirnos a lo que ofende a Dios. Hermanos, la tentación es inevitable, pero lo triste es cuando nace dentro de la iglesia. Lo triste es cuando está dentro de la iglesia. Lo triste es cuando ya tiene el nombre de un ministerio con ese enfoque dentro de la iglesia. Imagínense, hermanos, qué nombre de ministerio le pueden dar a esta mujer llamada profetisa. Mire, qué nombre le pueden dar, mis hermanos, con esta mujer Jezabel. El ministerio de libertinaje. Imagínense ese nombre. Es increíble cómo puede llegar una congregación a esos niveles cuando ya no se tiene temor de Dios, temor de la palabra de Dios. Y quiero llevarles, mis hermanos, a este otro versículo, por favor, si ahí tienen sus Biblias. Quiero que noten lo que dice la palabra del Señor, versículo 24. ¿Lo tienen, hermanos? Quiero leerles los versículos que dicen: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Aprendiendo sobre la gracia divina en la iglesia. También, mis hermanos, es una gracia que revela la pureza de la iglesia. Noten esto. Es una gracia que revela la pureza de la iglesia. ¿Y cómo se da esto en esta iglesia tan hermosa en cierta parte y tan triste en otra parte? Pero hay algo súper hermoso en esta congregación. Unos que otros dentro de esa iglesia, unos contaditos. Miren, hermanos, dice que no se habían contaminado, no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo estos, pero no levantaban la voz, como si que tenían miedo a levantar la voz. No se habían contaminado, y dice la palabra del Señor, como ellos no se habían contaminado, eran del remanente, no estaban de acuerdo en lo que estaba pasando en la iglesia. Dice la palabra del Señor que el Señor no les va a imponer carga. El Señor no va a tratar con ellos, más bien el Señor los va a usar para que la iglesia sea restaurada, para que la iglesia sea levantada, para que la iglesia glorifique el nombre de Dios, para que la iglesia vea la santidad de Dios, para que la iglesia pueda darse cuenta que está para proclamar el bendito evangelio de manera sana. Cuando vemos lo que está pasando acá, las profundidades de Satanás, haciendo mención a este tipo de doctrina de libertinaje, como fruto de esa enseñanza falsa, nos hace comprender que la influencia del gnosticismo estaba metido dentro de la iglesia, porque parte del gnosticismo enseñaba, bueno, ya que mi espíritu pues es
eterno y Dios ya me salvó, no va a perjudicar mi carne, no va a perjudicar las otras partes de mi ser, que haga lo que quiera. Pero el Señor le está diciendo a la iglesia: yo quiero todo tu ser, quiero tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, yo lo quiero todo. Los otros decían: tu ser interior, tu espíritu, tu alma, pues le pertenece a Dios, pero este cascarón, ese todo no tiene ni un poder sobre eso y viví como querrás. Pero el Señor le dice: no, yo quiero pureza en todo, pureza en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo. Y no cabe duda que cuando la palabra de Dios dice: sed santos porque yo soy santo, Dios quiere todo, no solo quiere una parte. ¿Somos tentados? Claro que sí somos tentados. Nadie está libre de la tentación. Y si hay personas que más sufren acá por el conflicto que hay en su ser interior entre la vida espiritual y todos los deleites del mundo, es el pobre cristiano, porque quiere agradar a su Señor y por ahí es tentado por el mundo, por la carne, por el diablo, por querer estar de enemigo con Dios, desobedeciendo su palabra. Pero el Señor nos recuerda y nos dice: miren, es una gracia que revela mi pureza. Es una gracia que va a lucir mi pureza dentro de mi iglesia. Hay unos pocos ahí que tienen esa pureza, que son del remanente. Así como hubo en el Israel del Antiguo Testamento, también lo hay en la iglesia. Y tristemente la iglesia ya no tenía discernimiento para poder detectar y para dónde ir. ¿Vamos a creer a Jezabel? ¿Vamos a creer a este ministerio de libertinaje? ¿O vamos a creer la enseñanza de Jesús, que Él quiere una santidad de todo, espíritu, alma y cuerpo? La iglesia ya muchos de ellos, como no les apasiona la escritura, tener hambre por la palabra de Dios. ¿Y para dónde agarrar? Agarro para con Jezabel, agarro para con estos poquitos que hay que vivir en santidad. Dicen: ¿para dónde agarro? Hermanos, Dios nos va a llamar a cuentas para donde tomen dirección, pero su bendita palabra no va a cambiar. Su bendita palabra siempre nos va a decir que el que está sentado a la diestra de Dios Padre, a Él sea la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Amén. Porque Él es santo, 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 santo. Y cuando veamos la hermosura de Dios, su santidad, su perfección, hermanos, deberíamos darle gracias que aquí estamos solo porque Él nos ha perdonado, nos ha alcanzado. No para estar provocándole, sino para decirle: Señor, gracias porque en medio de mi flaqueza me has guardado, me has sostenido. Tu palabra me reprende, me guía, me exhorta para que no haga cosas que te ofendan. Ayúdeme, Señor, para crecer, para agradarte, porque tú quieres que yo entienda que la gracia divina en la iglesia es una gracia que revela la pureza de la iglesia. La moda de hoy en día es que ya no hablan de pureza de la iglesia ni de pecado. Esa es la moda. Desen cuenta ustedes en muchas denominaciones, congregaciones. Ahora es nada más de emocionalismo, sensacionalismo, de prosperidad, de bienestar, de comodidad económica. La moda hoy en día, mis hermanos, que todo el mundo se sienta bien. Pero cuando alguien habla de santidad, de arrepentimiento, de parecernos a Cristo, de crecer en santidad, a varios ya no les va a gustar. Busco la otra iglesia. Es la moda de hoy en día. Y vaya donde vaya, el Señor lo va a alcanzar. Vaya donde vaya, el Señor lo va a alcanzar. Porque el Señor nos ha enseñado, mis hermanos, a través de su palabra, que la gracia divina en la iglesia es una gracia que revela la omnisciencia divina. Es una gracia que revela la inmundicia de la iglesia, pero también es una gracia que revela la pureza de la iglesia, para que entendamos que dentro de una iglesia hay hombres que han sido regenerados, que quizás sean débiles, pero saben que Dios los va a tratar. Pero hay quienes que van a estar dentro de una iglesia que no han nacido de nuevo y que tristemente pueden tener el nombre de pastor, de líder o de
no sé qué nombre le pueden dar, pero no han entendido el evangelio, y el Señor va a sacar a luz en su momento que nunca han nacido de nuevo. Lo que les va a decir el Señor en el día final: apartados de mí, nunca os conocí. En aquel tiempo muchos me van a decir: Señor, Señor, pero si yo profeticé en tu nombre. Señor, Señor, pero si yo creí en ti. La evidencia de que alguien es un cristiano auténtico es que entiende que Dios lo perdona para no seguir pecando, sino para crecer en santidad. Quiere decir que cuando algo hace mal, se siente mal y le pide perdón a Dios: Señor, lo que hice está mal. Busca esa relación con el Señor a ser restaurada. Cuando alguien peca y peca y peca y igual sigue y no piense que está bien, es normal, hermanos, esa es evidencia de que ni por más que se haya bautizado, no ha conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Y saben cuál es la gracia de Dios? Ni aún dentro de la iglesia, lo único que le dice a los no convertidos y a los que han sido engañados dentro de una iglesia, ¿sabe qué le dice el Señor? Arrepentidos. Estoy esperando que se arrepientan. Estoy esperando que se arrepientan. Vamos a ver los que están dentro de una iglesia, que están viviendo con esa inmundicia. Los estoy esperando para que se arrepientan, porque si no, voy a tratar con sus hijos, los voy a llevar a la muerte. Y algunos ya no creen eso. Ay, pastor, usted lo que está predicando, eso ya no existe. Si el doctor ya vio a mi hijo que está saludable, a mi papá, a mi mamá, y dice que es saludable y tiene vida hasta para 80, 100 años. Muchos piensan solo en la vida física. Pero cuando el Señor vaya a llegar a tratar con alguien que está jugando, se va a dar cuenta quién es Dios. Y hoy, mis hermanos, el Señor nos ha llevado a esta reflexión para que nosotros entendamos entonces sobre la gracia divina dentro de la iglesia. Que ni aún dentro de la iglesia Dios es tan misericordioso que aquellos que han predicado falsamente les está diciendo: deténganse. Aquellos que están predicando de una manera tan horrorosa contra la santidad de Dios, le dice: deténganse, van mal. Hay de aquellos que no se arrepientan. Y mis hermanos, falsas religiones, quienes retengan la doctrina, tristemente, hermanos, van a ver si retienen la doctrina mala o si cada uno de nosotros meditamos. Van a ver ciertos hombres que quizás sean poquitos dentro de una iglesia, pero si retienen la doctrina pura, es evidencia que el Señor está tratando con ellos, o los está usando para su gloria, como instrumento en sus manos, para que puedan darse cuenta que no todo está perdido, porque valen la sangre de Cristo. Nadie es perfecto, pero tenemos que entender que somos llamados a perfección, a santidad. Así es que si su hermano en la fe le dice: mira, hermano, lo que está haciendo está mal, si usted es cristiano, diga: hermano, gracias. Hermano, sí, gracias, sí, yo me comporté mal, hice algo mal. Sea humilde. Y si el hermano dice: hermano, yo voy a orar por usted, dele gracias a Dios. Ahora, si usted no ha entendido lo que hoy estamos aprendiendo, es soberbia. Alguien le dice: hermano, usted va mal. ¿Quién dice, hermano? Ni que todos no pecaran, todos pecan. Ahí está la enseñanza de Jezabel. Ahí está la jezebelita. Ahí está el ministerio de libertinaje. Y hay de aquellos quienes siguen a Jezabel. Hay de aquellos que siguen a la profetisa Jezabel. La palabra de Dios nos termina diciendo que el Hijo de Dios compartirá con el que venciere su propia autoridad para regir a las naciones. Miren esto. Así va a terminar el Señor con el remanente, de acuerdo a los textos que se leyeron. Que el Hijo de Dios va a compartir con el que venciere su propia autoridad para regir a las naciones. ¿Saben qué quiere decir esto, hermanos? Lo que quiere decir, mis hermanos, de manera muy especial, que el cristiano vence no por su fuerza, sino por que Jesucristo ya venció en la cruz.
Lo que está diciendo es que el cristiano auténtico va a vencer las tentaciones, las falsas enseñanzas, no porque sea bueno, no porque sea pilas, no porque sea sabio, no porque él es buenísimo por naturaleza, no, sino porque es un depravado y porque se ha doblegado ante el Todopoderoso, ante su amado Hijo, ante su bendita palabra, y se ha dejado quebrantar por el poder del Espíritu Santo. Entonces el Señor va a sacar a luz que este no es perfecto, pero lo está limpiando. Y se mira. Se mira, se nota. Y el Señor dice para los auténticos, en medio de todo lo que puede suceder, tengan por seguro que ustedes van a vencer, no porque ustedes sean buenos, sino porque yo ya vencí en la cruz. Porque yo ya triunfé en la cruz. Así es que si se equivocaron, si pecaron, pidan perdón. Y si fue su lío escandaloso, público, todo el mundo lo supo, sean humildes, vaya a ponerse a cuentas con Dios, pídale perdón a sus hermanos que son de su fe, que dio mal testimonio. Disculpen, hermano, yo me equivoqué. Sea humilde. Ahora, cuando es orgulloso, nadie va a querer. Hermanos, escuche esto, tristemente aquel que es orgulloso, nadie va a querer que le hable. Él dice, bueno, a mí ¿quién me va a corregir? ¿Quién me va a corregir? Ninguno me va a corregir. El orgullo, la soberbia va a salir a luz. Pero el Señor le dice a esta iglesia, de manera muy especial, para los que no han nacido de nuevo y para los que cayeron en la trampa de esta mujer, que posiblemente ya han nacido de nuevo, arrepiéntense. Unos para crecer en santidad y ponerse a cuentas con Dios, pero otros porque no han conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Arrepiéntanse. De esta forma nosotros podemos entender, mis hermanos, lo que hoy la palabra del Señor nos ha enseñado sobre la gracia divina en la iglesia, que es una gracia que revela la omnisciencia divina, la inmundicia de la iglesia y la pureza de la iglesia, porque siempre hay un remanente que Dios siempre los cuida, los protege, porque se someten, se doblegan, porque quieren de Dios, quieren de su palabra, quieren que Dios los corrija, los oriente. Por eso es que la gracia divina en la iglesia es una gracia que revela la pureza de la iglesia en medio de todo desastre que se puede dar. La pregunta para hoy, quiero terminar, mis hermanos. ¿Qué tipo de vida llevamos? ¿Qué tipo de ministerios hay en la iglesia? Si hay por ahí más de alguno de Jezabel, tal vez puede ser del mismo pastor que le dice, mi hermano, no, hoy va a ganar tal partido, libre, hermano, chupar todos, a celebrar. Hermano, cuando eso venga de parte de un pastor, el pastor está torcido, el pastor está perdido, el pastor no sabe qué está haciendo ni diciendo. Porque, hermanos, para aquel que no conoce a Cristo, parecen a los que juegan fútbol. Yo porque crecí en el mundo del deporte. Si ganaban, chupaban, y si perdían, chupaban. De todos modos, chupaban. Alguien que vive en libertinaje, esa es su vida. A todo le encuentra una razón para seguir pecando, porque no ha entendido quién es Jesucristo. Pero hoy el Señor nos ha enseñado, mis hermanos, sobre la gracia divina en la iglesia, que es una gracia que revela la omnisciencia divina para crecer en toda ciencia divina. Pero también es una gracia que revela la inmundicia de la iglesia, que van a haber ministerios que se levanten contra la palabra de Dios. Y también es una gracia que revela la pureza de la iglesia, porque en medio de todo desastre va a haber más de algunos por ahí que se van a mantener en la pureza del Señor, porque el Señor está obrando en sus vidas. Quiero hacer una pequeña invitación. Si el Señor hasta en ese momento le está diciendo a la iglesia, arrepiéntanse, los que han caído en la enseñanza de esta profetisa falsa, de este ministerio falso, es lo mismo para hoy. Es posible que alguien todavía no conozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy quiero invitarle para que le diga, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, yo quiero ser tu hijo auténtico, legítimo. Quiero que me perdones, quiero que seas mi Señor y Salvador. Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien que gusta levantar su mano?
Si siente que no ha nacido de nuevo, aquí hay una manita de un niño. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿O alguien le quiere decir al Señor: Señor, yo estoy mal, he sido influenciado por la mala enseñanza, creyendo que el cristianismo es para vivir en libertinaje? Señor, perdóname, quiero que me perdones. Yo quiero reconciliar contigo, quiero vivir en santidad para tu gloria y tu honra. Quiero que tú obres en mí. Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien? ¿Alguien más? ¿Alguien gusta ponerse a cuentas con el Señor? ¿Cómo está caminando? ¿No hay nadie más? Si no lo hay, hoy el Señor nos ha hablado con estas grandes verdades. La gracia divina en la iglesia revela la omnisciencia divina, la inmundicia de la iglesia y la pureza de la iglesia, para que Jesucristo siga siendo glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Padre, quiero orar por este niño. Quizás en su poca comprensión no logre entender a profundidad, Señor, de lo que se está hablando, pero está consciente de lo que está oyendo. Por favor, te ruego por él. Y te ruego por mis hermanos que acá están. Por favor, Señor, si hay alguien que ha sido influenciado por Jezabel, trata con él. Posiblemente ya ha nacido, pero ha caído en la trampa de esta enseñanza falsa. Y posiblemente no ha nacido, no es nuevo, no te conoce. Te ruego, Señor, para que tú sigas dando tiempo en tu gracia y misericordia, de acuerdo a tu voluntad, para que se arrepientan. Por favor, Señor, quiero pedirte por tu iglesia, porque es tuya. Señor, gracias por tu palabra. Que la gloria y la honra sea para ti. En Cristo Jesús te pedimos y te suplicamos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.